No, precisamente teniendo en cuenta el argumento que daba Gustavo, entonces Gustavo decía, la esfera tiene menor momento de inercia que el cilindro, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia de la esfera es igual a 2/5 de la masa total de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Esto es para la esfera. Y para el cilindro, el momento de inercia del cilindro es igual a 1/2 de la masa del radio del cilindro al cuadrado. Entonces, acá nosotros podemos ver que el momento de inercia de la esfera es estrictamente menor que el momento de inercia del cilindro, ¿cierto? Bueno, ahora viene una pregunta mucho más importante en términos de lo que nosotros debemos de calcular en el curso de cálculo en varias variables. Y entonces ahí le pregunto a Gustavo, que fue la persona que propuso la idea. Gustavo, ¿usted por qué cree que el momento de inercia de uno es menor que el momento de inercia de otro? ¿Eso tendrá que ver con qué? Eso tiene que ver con la distribución de la masa con respecto al, ¿cómo se llama esto? Respecto al centro de masa. No me atrás, sí, sí era algo así. Algo así es lo que no recuerdo bien, nuevamente recorrió la memoria. Pero recuerde, vamos para el parcial y usted tiene en mente también un parcial de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Sí, señor. Trate de, trate de encapsular un poco la memoria y usar más la intuición. Mejor dicho, olvídese de lo que sabe y trate de utilizar lo que sabe hacer, que son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, más intuición, algo más intuitivo. ¿Por qué el momento de inercia de la esfera? Pero lo que usted dice tiene razón. Tiene que ver con la distribución de la masa, pero la distribución de la masa está relacionada con qué propiedad matemática. Escribamos acá. A ver. Tiene usted razón. La distribución de la masa, entonces nosotros linear, podemos tener linear distribution o, o linear mass density. Bueno, veo que alguien está en clase de inglés conmigo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, surface mass density y volumetric mass density. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una distribución lineal de masa si tuviéramos una varilla, ¿cierto? Si tuviéramos una varilla, podríamos tener una distribución lineal de masa. Esto es una varilla. Y cuando yo calculo el momento de inercia, yo tengo que definir el eje alrededor del cual voy a rotar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, voy a comenzar con este problema y vamos a ver qué tipo de problema integral me define esta distribución lineal de masa. Ah, profe, creo, Dime. creo que estaba pensando en que ya sé por qué usted nos había preguntado eso, porque si no estoy mal, eso se relaciona con que una función de densidad, que si yo la integro, puedo obtener como no la distribución, pero sí calcular la masa. Sí, pero digamos que yo lo que quisiera, y me he esforzado mucho estas vacaciones, muchísimo. O sea, tengo, eh, digamos, mucho material preparado. Entonces, es que sean problemas, Gustavo, que a ustedes los haga realmente pensar, ¿cierto? No simplemente hacer una integral, porque es que una integral, o sea, ¿qué hay detrás de una integral? Yo honestamente les digo, si yo fuera
un estudiante de su generación y a mí me pusieran a hacer una integral, yo no la haría. ¿Por qué? ¿Qué me aporta, qué le aporta al conocimiento del mundo que yo quiero alcanzar hacer una integral? Yo honestamente a eso no le veo ningún sentido. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos tratando de obtener la significancia de calcular integrales dobles, integrales triples. Entonces, por ejemplo, si yo voy a coger y voy a rotar este cuerpo de acá, la pregunta que yo quisiera hacer es, si yo defino una distancia desde el eje de rotación hasta donde tengo, voy a escribir acá un diferencial de masa. Esto va a ser un diferencial de masa. Listo. Este es mi diferencial de masa. Y como la densidad lineal la voy a escribir así. Densidad lineal la voy a escribir como lambda. ¿Esto es qué? Esto es la cantidad de masa de la varilla por unidad de longitud diferencial. Por lo tanto, el diferencial de masa yo lo puedo escribir en términos de la densidad lineal de masa que multiplica al diferencial de longitud. Y si yo pudiera calcular el momento de inercia de esta forma como la integral del radio de rotación al cuadrado por el diferencial de masa, lo que yo tengo que preguntarme ahora, y esa es una pregunta que me voy a hacer durante la próxima semana para trabajar los problemas que tenemos, es para este problema particular que yo tengo acá, ¿eso es una integral en una dimensión, es una integral doble o es una integral triple? Entonces observen que para este problema, esto es una integral sencilla, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el radio al cuadrado? Es x acá, ¿cierto? Este es el radio de rotación, este es el radio de giro. Entonces yo voy a decir que esto es simplemente x al cuadrado y el diferencial de masa es lambda por dx. Digamos que esta varilla mide L, ¿sí o no? Eso significa que este extremo de acá estaría en menos L medios y este extremo de acá estaría en L medios. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? X va desde dónde hasta dónde. A ver, se los planteo de una manera diferente. X es la distancia que hay del eje de rotación a cualquier punto de la varilla, ¿cierto? Entonces, yo podía haber escogido el diferencial de masa en este lado también. No hay ningún problema. Podría ser de 0 a X. No porque X es la variable. X es la variable, ¿cierto? Observa que la varilla va entre menos L medios y ¿quién? Ahí L medios. Y L Ok. medios. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Esto sería lambda por la integral entre menos L medios y L medios de x al cuadrado por diferencial de x. Y esto me va a dar lambda, ¿cierto? ¿Que es quién? Bueno, lambda por x al cubo sobre 3 entre menos L medios y L medios. Y esto me va a dar lambda que multiplica a L al cubo sobre 8 menos L al cubo sobre 8, ¿cierto? Entonces, eh, y acá por un tercio, ¿sí o no? Entonces esto me queda, como esto es L al cubo sobre 4, 4 por 3 es 12, esto me va a quedar lambda por L al cubo dividido entre 12. Pero ¿quién es lambda? Lambda es la densidad, ojo, lambda es la densidad total de masa de la varilla. Lambda, por lo tanto, es la masa total de la varilla sobre la longitud total de la varilla, ¿cierto?
Entonces yo puedo reemplazar acá. Entonces lambda sería masa total sobre la longitud que multiplica a la longitud al cubo sobre 12. Y esto me va a dar 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí o no? Ese es el momento de inercia de la varilla. Para yo calcular el momento de inercia de la varilla, entonces este momento de inercia se define en términos de qué tipo de integral. ¿Esto es una integral qué? Esto es una Integral integral simple, sencilla. Ah, simple. ¿cierto? No es doble ni triple, es una integral simple. Ahora, de este mismo tipo de integral pueden salir integrales dobles e integrales triples dependiendo de la distribución de la masa. Si es una distribución superficial o es una distribución volumétrica. ¿Cierto? Entonces, pero, la, pero el momento de inercia, ¿de dónde viene? ¿Por qué calculamos el momento de inercia de esa forma? Entonces vamos a hacer una cosa. Si yo pudiera escribir la energía cinética de esta forma, kinetic energy de un sistema de partículas como un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado más un medio de la masa 3 por la velocidad 3 al cuadrado más un medio de la masa n por la velocidad n al cuadrado. Entonces, esta es la energía cinética de un sistema de partículas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a definir la velocidad angular como si este sistema de partículas estuvieran rotando. Por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes tienen la siguiente cometa en el plano XY. Este es el plano XY. Y aquí van a tener como algo parecido a una cometica. Tienen una partícula por acá, tienen una partícula por acá, ¿cierto? Tienen una partícula por acá y tienen una partícula por acá. Y se hace la siguiente pregunta: ¿qué tan fácil o qué tanta energía necesita este sistema de partículas para que rote alrededor del eje Y? Es decir, este sistema de partículas va a rotar así. A ver, si este sistema, no, este sistema de partículas rotaría así. ¿Qué tanta energía necesita recibir o qué tanta energía puede absorber? Ustedes piénsenlo en términos de moléculas. ¿Qué tanta energía puede absorber, por ejemplo, una molécula de octano? ¿O qué tanta energía puede absorber el gas diatómico de hidrógeno necesaria para poder hacer una rotación? Eso depende del momento de inercia. Y del momento de inercia depende la capacidad que tienen estos sistemas de absorber energía. Por lo tanto, el resultado de una reacción química, la correlación entre la estructura y la función, ustedes pónganle el nombre que quieran, depende del momento de inercia. Y el momento de inercia es una cuestión de simetría. Realmente, las integrales dobles y las integrales triples son una manifestación de la simetría de los cuerpos. Y la simetría de los cuerpos, adicionalmente, nos está haciendo manifiestas las propiedades de la materia. Entonces, realmente las integrales dobles y las integrales triples nos hacen manifiestas propiedades de lo que nos rodea. Porque hay frío, porque hay calor, porque algo es transparente, porque algo es duro, porque algo es suave. Y nosotros simplemente lo podemos entender en términos del momento de inercia. Entonces vamos a ver que el momento de inercia, ya voy a acabar regalando en un par de minuticos y ya acabo, por favor. El momento de inercia mide, el momento de inercia viene dado en kilogramos. A ver, si nosotros miramos la fórmula, vendría dado el momento de inercia en las unidades kilogramos por metros al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros podemos relacionar el momento de inercia con el torque, siempre. Entonces, después se los explico, aunque esto no es un curso de mecánica, pero lo podemos discutir un poco. El momento de inercia nos va a decir qué tan
fácil o o qué tan difícil es para un sistema físico absorber energía. Entonces, por ejemplo, si para un sistema físico es muy difícil absorber energía, entonces ese sistema físico va a permanecer en su estado, eh, en su estado de reposo por tiempos más prolongados, a no ser de que nosotros los vamos a estimular con muchísima energía. Por eso es que hay reacciones químicas que no ocurren, porque las moléculas involucradas en las reacciones químicas tienen momentos de inercia gigantescos. Se necesita muchísima energía para superar la barrera de Gibbs y que realmente se formen los productos a partir de los reactivos, ¿cierto? Es decir, eso tiene que ver con la simetría de las moléculas. Lo que pasa es que cuando tenemos sistemas que son continuos, ya no son sistemas de partículas como si fueran moléculas, entonces ya no utilizamos sumatorias sino integrales. Y entonces aquí es a donde voy yo. Yo podría definir, como acá estoy rotando, yo podría definir la velocidad de giro de cada una de estas partículas, la puedo definir de la siguiente manera. Voy a decir que la velocidad de giro es igual a la velocidad de la partícula dividido el radio de giro, ¿cierto? De acá, la velocidad de la partícula i al cuadrado va a ser el radio de giro al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Y todas las partículas, como estos son cuerpos rígidos que no se deforman, bajo la acción mecánica, todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Por lo tanto, si yo reemplazo en esta ecuación que tengo acá, voy a obtener lo siguiente. Entonces, sería un medio de la masa 1 por el radio de giro 1 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa 2 por el radio de giro de la partícula 2 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa 3 por el radio de giro 3 al cuadrado por la velocidad angular de giro, que es constante, que es la misma para todas las partículas o para todo el sistema de partículas, más puntos suspensivos, un medio de la masa n por el radio de giro n al cuadrado por la velocidad angular de giro al cuadrado. Y lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente, voy a coger y voy a factorizar así. Voy a decir que esto sería un medio de la masa 1 R1 cuadrado, que es el radio de giro, recuerden, un medio de la masa 2 R2 al cuadrado, más un medio de la masa 3 R3 al cuadrado, más un medio de la masa n Rn al cuadrado. Y todo esto lo multiplico por omega al cuadrado. ¿Sí o no? Esto es lo que se conoce como la energía cinética de rotación. Y este término que ustedes ven acá recibe un nombre, recibe el nombre de momento de inercia. Y como les acabo de decir, me determina qué tan fácil o qué tan difícil es para un sistema absorber energía y producir rotaciones. Eso es lo que significa el momento de inercia. Por lo tanto, la energía cinética de rotación para un sistema es igual al momento de inercia I por la velocidad angular al cuadrado. Listo. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Y el momento de inercia, ustedes pueden ver con claridad que el momento de inercia es igual a la sumatoria desde m igual a 1. Bueno, no le coloquemos m, sino que coloquémosle, por ejemplo, j, desde j igual a 1 hasta el número de partículas de un medio de m sub j, ¿cierto? Por r sub j al cuadrado. Esto es para un sistema de partículas, no para cuerpos continuos como una varilla, como una esfera, como un cilindro. Esto es para un sistema de partículas como el que tengo yo acá al lado izquierdo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir para poder calcular el momento de inercia de este sistema de partículas? Es muy sencillo, súper sencillo. ¿Cuál es la distancia que hay de cada una de las partículas al radio de giro? Supongan ustedes que esta distancia de acá es alfa y que esta distancia de acá es beta y que esta masa, esta es una masa m beta y esta es una masa m alfa. Como las dos partículas que están en azul están sobre el eje de rotación, por lo tanto, la distancia desde el centro de masas de las partículas hasta el eje de rotación es cero.
Entonces, esta partícula de acá y esta partícula de acá no contribuyen al momento de inercia, ¿cierto? Y así, para este sistema que yo tengo acá, el momento de inercia alrededor del eje Y viene a ser un medio que multiplica a m alfa por alfa cuadrado más m beta por beta cuadrado. Ese es el momento de inercia. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo sistemas continuos? Cuando yo tengo sistemas continuos, por ejemplo, si yo tuviera un plano, yo tuviera acá un plano, son un 2, 3, y yo quisiera hacer rotar este plano alrededor de su eje de simetría, supongamos que este es el eje de simetría del plano, voy a llamar este el eje Y y este el eje X. Entonces ahora el momento de inercia se calcula un poco diferente. Sería la integral de r al cuadrado, siendo r el radio de giro, por el diferencial de masa. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, aquí es donde voy a hacer manifiesta la necesidad de una integral doble para calcular el momento de inercia de este sistema físico. Esta es una distribución longitudinal y lineal de masa de espesor de X, ¿cierto? Entonces, ese es el espesor de mi distribución de masa. Chicos, les pido una disculpa, no me demoro, sino que les quiero plantear la integral para que en los videos que les quedo debiendo, entonces las podamos resolver. Vamos a resolver las integrales y vamos a resolver la pregunta que hicimos al principio. ¿Quién rueda más rápido? ¿La esfera o el cilindro? ¿Y por qué? La respuesta yo creo que ya la tienen. Podemos juntar lo que dijo la compañera Mariana, podemos juntar lo que dijo el compañero Gustavo y lo que dijo el compañero Juan Diego, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a calcular y vamos a evidenciar que las integrales dobles y las integrales triples lo que hacen es que nos hacen manifiestas propiedades de la simetría del problema que nosotros estamos trabajando. Por eso son tan importantes. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a definir otra tirita también longitudinal. Esta tirita tiene un espesor de Y. Listo. Esta tirita tiene un espesor de Y y acá vamos a considerar la intersección entre los dos segmentos lineales de masa, un segmento con un segmento de ancho de X y otro segmento de ancho de Y. Entonces la intersección va a ser un cuadrito de área diferencial, o más bien un rectangulito de área diferencial. Listo. Muy bien, ese cuadrito es este cuadrito de acá. Ese cuadrito es un cuadrito que si yo lo dibujara afuera, mide dx por dy. Listo. Ese cuadrito mide dx por dy. Por lo tanto, si yo defino la densidad superficial de masa, surface mass density, sigma como la cantidad de masa diferencial por unidad de área diferencial. Como yo estoy trabajando con rectángulos, entonces a mí me queda muy cómodo definir el diferencial de área en coordenadas rectangulares, que para este caso que les acabo de esquematizar, este, este cuadradito de acá es un cuadradito de área diferencial, entonces el área diferencial sería simplemente de x por dy, ¿cierto?
Y por lo tanto, el diferencial de masa sería igual a sigma que multiplica dx por dy. Esto sería para el caso de una distribución superficial de masa. Ahora, ¿qué es lo que le da la identidad a la integral doble? Los límites de integración, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de integración para esta placa? Por ejemplo, si esta lámina midiera Lx por Ly, digamos que esto a lo largo mide Ly y hacia lo ancho mide Lx, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar acá los puntos, algunos puntos en el plano. Este punto de acá, a ver, comencemos con este punto de acá. Este punto de acá sería el punto Lx medios, Ly medios, 0. Este de acá sería menos Lx medios, Ly medios, 0. Este de acá sería menos Lx medios, menos Ly medios, 0. Y este de acá sería Lx medios, menos Ly medios, 0. Entonces, a partir de yo conocer la distribución geométrica de la placa o de la lámina en el espacio, yo también podría ya determinar cuáles son los límites de integración que necesito. Entonces, momento de inercia. El momento de inercia sería igual a la integral del radio de giro al cuadrado, ¿cierto? Por el diferencial de masa. Pero el diferencial de masa queda definido en términos de x y y. Esto me quedaría como la integral, ¿cierto? Esto sería acá la integral de r al cuadrado sigma de x de y. Como hay dos diferenciales, entonces eso implica que tenemos que integrar en esta dirección y tenemos que integrar en esta dirección. Listo. Por lo tanto, según la distribución geométrica de la placa, esto sería sigma por la integral entre menos Lx medios y Lx medios, integral entre menos Ly medios y Ly medios, ¿cierto? De r al cuadrado de x por dy. Y r debe de ser una función de x y de y para que esta integral pueda tener sentido. Entonces acá lo que tendríamos nosotros sería la sigma por la integral entre menos Lx medios y Lx medios por la integral entre menos Ly medios y Ly medios de una función de x y y al cuadrado, que es el radio de giro de x de y, ¿cierto? Y acá pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá, bien, podría ser, si yo lo proyecto, esto podría tener una componente y podría tener una componente x, ¿cierto? Entonces ese punto, la distancia del origen al punto sería r y por lo tanto, esto sería sigma integral entre menos Lx medios y Lx medios, integral entre menos Ly medios y Ly medios, de x al cuadrado más y al cuadrado de x de y, por ejemplo. Eso depende de cómo definamos nosotros el radio de giro, ¿sí o no? Entonces, este tipo de integrales que yo acabo de escribir acá, estas son integrales dobles que son muy comunes en los parciales, en los libros, y a veces le preguntan a uno cuál es la interpretación de esta integral. Uno dice, esto es un momento de inercia alrededor del eje Z. Por lo tanto, nosotros llamamos esto el momento de inercia IZ, porque es el momento de inercia alrededor del eje Z. Ahora, para este problema de la lámina se define matemáticamente como una integral doble. Con esto termino. Este problema, por ejemplo, si yo quisiera hallar el momento de inercia de una esfera alrededor del eje Z, que sería el eje Z. ¿Ustedes cómo creen que se definiría matemáticamente este problema? Momento de inercia igual a la integral de r al cuadrado diferencial de la masa. A ver, ya con esto cerramos, los escucho, las escucho también.
Esto es intuición, chicos. Esto no es memoria, esto solo es intuición. Ustedes intuitivamente piensan que este problema para evaluar el momento de inercia de la esfera se definiría como qué tipo de problema matemático. Aquí hay que pensar un poquito, ¿cierto? Hay que saber pensar un poquito, tratar de dejar la memoria como un poco relegada. Entonces, ¿qué tipo de problema matemático nos define el momento de inercia alrededor de z de una esfera? Va a tocar sacar a alguien al tablero porque está muy callado. A ver, miremos a ver quién hay por ahí. No está Lucho, el Crespito, no lo he escuchado. De estar estoy, pero de saber qué hay que hacer, no. Ah, ok. ¿Y por qué no adivina? ¿No le gusta adivinar? Así como que me guste, no, profe. Ah, bueno. Entonces, con esto voy a terminar. Sí, para este problema, que es un problema en dos dimensiones, porque es una lámina, entonces algo que yo les recomiendo es que traten de identificar la dimensión del problema, ¿cierto? Esto es una lámina. Si para una lámina yo tengo una densidad superficial de masa, el análogo para una esfera de volumen V igual a 4 tercios de pi radio al cubo, entonces sería una densidad ¿qué? Volumétrica. Muy bien, Russell. Excelente. Volumetric mass density. Y ρ, que es la densidad volumétrica, sería la cantidad diferencial de masa por unidad de volumen diferencial. Entonces les pregunto, este problema para evaluar el momento de inercia de una esfera sería qué tipo de problema matemático. Señor Esteban Duque, tengo la leve sensación de que usted tiene la respuesta. A ver, ¿qué tipo de problema matemático define el momento de inercia de una esfera alrededor del eje Z? No, profe, realmente no sabría responderte eso. Simplemente, bueno, entonces simplemente, Profe, si usted lo definió para dos dimensiones con dos integrales, para tres con una integral triple. exactamente, eso es todo. Muchas gracias, Russell. Eso es todo. Entonces, con comparación, comparando, sin necesidad de utilizar la memoria de manera excesiva, solo comparando podemos llegar lejos. Muy bien. Entonces, acá esto sería una integral triple. Digamos que el problema de esto es definir los límites, ¿cierto? Pero con que planteemos el problema de esta forma, decimos que el diferencial de masa sería ρ por el diferencial de volumen. Entonces acá nos queda hallar el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Entonces, diferencial de volumen in spherical coordinates. Eso en el video que les voy a pasar ahora lo voy a hacer. In spherical coordinates. No lo voy a hacer. Ustedes tienen que buscar cómo se hace geométricamente. Eso está en muchas partes. Yo lo voy a hacer algebraicamente. Yo no soy buen dibujante para hacer eso geométricamente. Me quedaría acá por ahí 15 días haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Reemplazo la densidad de masa por la densidad volumétrica, perdón, reemplazo el diferencial de masa por la densidad volumétrica de masa que multiplica al diferencial de volumen. Y aquí va R al cuadrado, que entonces sería una función de X, de Y y de Z, ¿cierto? Y así nos queda, por lo tanto, planteado el problema para el momento de inercia de una esfera en términos de una integral triple, ¿cierto? Entonces, conclusión,
Las integrales dobles y las integrales triples realmente son manifestaciones de simetría de la materia y nos permiten entender por qué la materia se organiza de la forma como se organiza. ¿Por qué el metano no es una molécula planar? Eso lo podemos entender en términos del momento de inercia. ¿Por qué la sal, el cloruro de sodio, es un cubo del lado A con átomos de cloro y sodio en sus esquinas? ¿Por qué? ¿Cierto? El momento de inercia y el principio de mínima energía es la clave para entender la estructura de la materia, porque la estructura de la materia, entre otras cosas, es simetría. Entre más simetría tenga la estructura de la materia, entre mucha más simetría tenga la estructura de la materia, es más fácil que absorba energía. Entre más pérdida de simetría tenga una estructura de una molécula particular, es más difícil que absorba energía. Por lo tanto, para moléculas con momento de inercia más grande, como decía Gustavo, es más difícil que reaccionen. Por ejemplo, los halógenos, ¿cierto? O por ejemplo, los alquenos. Para yo llevar a cabo una reacción con alquenos, necesito una fuente de energía extra como la luz solar, por ejemplo, ¿cierto? Como radiación ultravioleta. Eso es porque su falta de simetría hace que sea muy difícil absorber energía. Y esa falta de simetría se ve manifestada en una integral doble y en una integral triple. Entonces, realmente las integrales dobles y las integrales triples son manifestaciones de la simetría de las cosas y nos permiten entender esas cosas, qué tan fáciles son de manipular, qué tan fáciles son de transformar. Ese es un contexto diferente a las integrales dobles y las integrales triples que yo les quería mostrar. Más tarde les termino el video donde les voy a calcular el momento de inercia de la esfera con una integral triple, el momento de inercia del cilindro y para no dejarlos así como medio medio, voy a terminar el cálculo del momento de inercia de la lámina, porque el momento de inercia de la varilla ya la tenemos. Entonces tenemos integrales simples, integrales dobles, integrales triples y momentos de inercia. Listo. Bueno, chicos, les pido una sentidísima, pero sentidísima disculpa por la demora. Lo siento muchísimo.